por todo lo que estás haciendo. Gracias por este tiempo que tú nos das de adorarte, de exaltarte. Y deseamos un día verte en gloria, Señor. Sabemos que mientras estemos aquí, nos permite, Señor, ser portadores de tu palabra, de tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a tomar esa bandera de predicar el evangelio sin desmayar, con esfuerzo. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Realmente no tenemos cómo pagarte. No hay forma como pagarte. Ni porque nos portemos bien todo el resto de nuestra vida no alcanzarían los actos de benevolencia de todos juntos en la humanidad para poder hacer algo pequeño de lo que tú hiciste. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a ti, el único, el gran yo soy, el todopoderoso, el principio, el anciano de días, el Rey eterno, el Altísimo. Oh Señor, tú eres bueno y maravilloso. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Muy buenas. Es un privilegio poder estar compartiendo la palabra del Señor en este tiempo. Qué bueno que podamos leer la Biblia, qué bueno que podamos estudiar. Tómese unos minuticos para usted coger un cuaderno de apuntes, un esfero. Vaya y busque rápidamente el esfero que sirva, que esté escribiendo bien, pero también tómese el tiempo para ubicarse correctamente, coger la Biblia en sus manos. Vamos a corroborar, vamos a mirar y vamos a meditar. Y es el tiempo para que nosotros meditemos en la palabra, examinemos la palabra, reflexionemos en la palabra. Creo que cada uno de los que predican, los expositores, los que enseñan la palabra del Señor, dan unas pautas, una enseñanza, una palabra que estudian, que profundizan, pero hay muchísimo más contexto que usted puede enriquecer, que puede estudiar, que puede colocar y que usted puede brindarle a otras personas, porque ese es el sentido de nosotros, que podamos ser multiplicadores, replicadores de lo que es la palabra del Señor. Perdón, ¿se escucha bien? Ok, por favor me escriben, gracias. Gracias. Muy bien, gracias por esas respuestas, gracias. Es necesario, pues, a veces lo notamos para poder revisar si se está escuchando bien. Bueno, continuemos. Ya no sé qué, no, nosotros siempre predicamos del Señor. Para nosotros la palabra del Señor es un eterno presente. La Escritura dice: cielo y tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Así que tome su Biblia, abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 y luego del 17 al 19. Vamos a leer algunos textos. Usted estaba tomando puntos. He querido colocarle un título a esta enseñanza llamada La tumba está vacía. La tumba está vacía. Y voy a hablar en esta corta introducción sobre dos pruebas bíblicas. Más que tomar la parte histórica, quiero hablar de dos pruebas bíblicas de la Escritura que nos enseñan la importancia de creer en la resurrección de Cristo. Es supremamente importante para nosotros, es un pilar fundamental, es una base de la doctrina cristiana. Entonces ahí en su cuaderno anote la cita, 1 Corintios capítulo 15, 14. Y vamos a hablar solamente de dos pruebas. Número 1, al resucitar Jesús, confirma la veracidad de las Escrituras y el Evangelio. Esto es supremamente importante. Cuando el Señor Jesús resucitó, nos está confirmando no solamente que Él resucitó, sino que todo lo que se escribió previamente en el Antiguo Testamento es real, que no era un cuento, que no era un invento, sino que las profecías del Antiguo Testamento apuntaban al Señor Jesús.
Casi todas apuntaban a Él, hablaban del Mesías, del que iba a venir, del Rey de Justicia, del que traía paz, del Dios con nosotros, del Cordero inmolado, de el Redentor, el Rey de Reyes, del linaje de David, de que cuando iba a nacer iba a estar una estrella, de que su tumba iba a ser con los ricos. Absolutamente muchas profecías encontramos en la Escritura. Y es bien importante entender eso. Entonces, 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, versículo 17 y versículo 19, dice así: y si Cristo no ha resucitado, Pablo está hablando del Evangelio, y esta porción de la Escritura es supremamente importante. Léala en casa, es una porción donde se presenta el Evangelio como tal, completo. Voy a tomar esos versículos. Y si Cristo ha resucitado, no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también la fe de ustedes. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido o que han muerto en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pablo lo que está queriendo decir es que es supremamente importante entender que Cristo resucitó. Si Cristo no resucitara, está diciendo, vana sería nuestra fe, y lo que creemos pues no tiene un buen peso doctrinal de enseñanza. Lo que creemos sería de locos, absolutamente de locos. Seríamos indignos de conmiseración, seríamos tontos, sería absurdo que estuviéramos entregando nuestra vida por algo pasajero. Y no estamos hablando solamente de que el Señor Jesús resucitó como un hecho histórico, también es un hecho de fe. Y esto también implica que si Él resucitó, Él todavía es poderoso para salvar en la actualidad, porque está vivo. Es un Rey de Reyes que está vivo y que todavía opera. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo en todo el capítulo 15. Entonces, el hecho de que el Señor Jesús haya resucitado nos da veracidad, que lo que está escrito es real, es verídico, y que las palabras del Evangelio se cumplen, son verdaderas. Número 2, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo prueba que Él no solamente es el Mesías, así como un profeta, un justo, sino Él es el Hijo de Dios, el prometido, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Romanos 1:4 dice la palabra del Señor: Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad, como resultado de la resurrección de entre los muertos. Mire, qué maravilloso. Fue anunciado, fue declarado con poder por el Espíritu que lo resucitó de los muertos, fue declarado Hijo del Señor. Es una prueba, es una verdadera acto de fe que nosotros creemos, los que seguimos, aprendemos, los que estudiamos la doctrina de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros es un pilar supremamente importante entender que el Señor Jesucristo resucitó. La tumba está vacía. Si Jesús hubiera muerto, se quedaría muerto así nomás, si no resucitó. ¿Y qué sería? Una persona como los millones y millones y millones de personas que han pasado por este planeta. No sería Dios. Y como los millones que vendrán tal vez después. Pero no sucedió así. Su resurrección prueba que Él es algo único en la historia. Es algo único en el universo. La muerte no lo pudo retener a Él. Y esto es maravilloso. Así que solamente voy a dejar esas dos pruebas. Hay muchísimas más que usted puede verificar. Pero es lo que quiero que hoy estemos revisando, mirando. Tómese ese tiempo. Lea 1 Corintios capítulo 15. Ni Marx ha resucitado, ni el Dalai Lama ha resucitado, ninguno de esos ha resucitado. Nuestro Señor y nuestro Señor y Salvador Jesucristo sí resucitó. Y nosotros creemos en eso, no creemos que solamente sea un cuento o un hecho histórico, por fe lo creemos.
Si no, sería nuestra fe en vano. Y tampoco podríamos construir una doctrina correcta, una enseñanza correcta, si no está unida a todos los demás eventos que el Señor Jesucristo realizó. El Señor Jesús nació, el Señor Jesús vivió, el Señor Jesús murió, el Señor Jesucristo fue sepultado, pero también el Señor Jesucristo resucitó. Entonces es bien importante que nosotros tengamos en cuenta cada uno de estos aspectos, y sobre todo porque en estos aspectos nosotros podemos construir una doctrina correcta de cada una de ellas. Ahora, la escritura profetizó cada uno de estos eventos. ¿En dónde? Entonces vamos a mirar una profecía y su cumplimiento. Una profecía en el Antiguo Testamento del nacimiento, de la muerte, de la sepultura y de la resurrección, su profecía, y también el cumplimiento. ¿Dónde están en la escritura? Y vamos a ver la primera. El nacimiento. Isaías 9:6. Esta es la profecía. La profecía del nacimiento del Señor Jesucristo. Isaías 9:6 dice la palabra de Dios así: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías está profetizando algo tremendo, y lo está profetizando casi de 700 a 750 años antes de que él naciera. ¿Y dónde encontramos ese cumplimiento? Obviamente lo encontramos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lo encontramos a lo largo de la escritura en el Nuevo Testamento, pero voy a darle un texto. Gálatas 4:4 es el cumplimiento. Ya hablamos de la profecía, Antiguo Testamento, ahora vamos a hablar del cumplimiento. Estamos hablando del nacimiento. Dice la escritura, Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino, ¿qué? El cumplimiento. ¿El cumplimiento de qué? Lo que se profetizaba de que vendría un Mesías, y que iba a nacer, y que iba a nacer en Belén, y que iba a ser de la descendencia de David. Hay muchísimas profecías, pero solamente estamos tomando una para revisar la profecía y el cumplimiento de las diferentes etapas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para entender que las doctrinas que creemos deben estar unidas, concatenadas con un propósito, con un orden, con un fin. Eso hace parte de la columna vertebral de lo que nosotros creemos. También la escritura profetiza que el Señor Jesucristo sufrió y también murió. Veamos la profecía y el cumplimiento. Profecía, un texto bastante conocido. Isaías 53, versículo 5 al 12. Isaías 53, versículos 5 al 12. Voy a leer del 5 al 7, pero usted anótelos por favor y los va leyendo. Dice la escritura: mas él herido fue por nuestras rebeliones, sufrimiento, molido por nuestros pecados, sufrimiento, el castigo de nuestra paz fue sobre él, sufrimiento, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, donde lo iban a matar, donde murió. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La profecía se cumplió. Y muchos hablan, algunos expertos hablan de que Isaías 53 y el Salmo 22 son una radiografía de lo que el Señor Jesucristo iba a padecer, de la forma en que él iba a ser maltratado, de todo el contexto que estaba en este momento de dolor, de desierto, de sufrimiento, de padecimiento, de muerte. Entonces es bien maravilloso entender que la escritura es perfecta, es un libro, no es inspirado por hombres, es inspirado por Dios. Esto es maravilloso, pero la profecía no queda ahí. ¿Cuándo la profecía deja de ser profecía? La profecía deja de ser profecía cuando tiene un cumplimiento. Y acá vamos a ver el cumplimiento. Nuevo Testamento, Marcos 8:31. Obviamente hay más textos, claro, usted puede colocar muchos más textos y los puede buscar. Usted colocando uno para mostrarle la importancia de lo que significan los eventos históricos y cómo encajan divinamente en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Marcos 8:31. Dice la palabra de Dios así: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ahí está, padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, así ocurrió, por los principales sacerdotes y por los escribas, y después dice, y ser muerto, aquí está, y resucitar después de 3 días. Es bien importante que el mismo Señor Jesucristo estaba enseñando la importancia del cumplimiento de las profecías en su vida. Él sabía a qué había venido, él sabía que lo que iba a vivir era bastante complicado. Entonces estamos viendo que las diferentes etapas que el Señor Jesucristo vivió se vinieron anunciando, muchas profecías. Tal vez en otro video vamos a revisar muchas de estas profecías. Ahorita quiero que entendamos por qué necesitamos creer tan fuertemente que el Señor Jesucristo ha resucitado, porque es necesario entender ese pilar dentro de la doctrina cristiana, dentro de nuestro sistema de creencias. Bueno, hemos visto 2 aspectos. 1, que el Señor Jesucristo nació. 2, que el Señor Jesucristo sufrió y murió y estaba profetizado y tiene un cumplimiento. Ahora vamos a ver otra parte, otra etapa, y habla de su sepultura. ¿Será que estaba profetizado eso? Sí, también estaba profetizado. Cada detalle del Señor Jesucristo. ¿Dónde está esa profecía? Vamos a mirar una. Salmo 16, del 8 al 10. Esa es la profecía. Salmo 16, del 8 al 10. Espero que la busque. Dice la palabra del Señor así: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Estaba hablando cuando el Señor Jesucristo murió, cuando Él fue sepultado. En ese lapso de esos 3 días que muchas personas investigan, se preguntan qué hizo, dónde fue, cómo fue que hizo las cosas, qué pasó en el día 1, día 2, día 3, y la Escritura a veces guarda silencio en muchas cosas y en otras no, y lo único que podemos indagar y mirar es lo que está escrito. Lo otro serían especulaciones y entrar en alegorías. Pero la Escritura nos enseña, dice: no dejarás mi alma en el Seol, el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces estaba profetizado de que él iba a ser sepultado. Otra profecía, ahí, Jonás 1:17. Jonás 1:17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esto era una sombra de lo que el Señor Jesucristo iba a vivir. La misma Escritura enseña que antiguamente, en el Antiguo Testamento, el Señor se veía a través de diferentes sombras, diferentes circunstancias que vivieron, como por ejemplo el arca de Noé. Es una sombra de la salvación que Dios iba a traer por medio de esa arca llamada nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La serpiente de bronce que levantó Moisés. Y así como la serpiente de bronce fue levantada, si era necesario que el Hijo del Hombre tendría que ser levantado. Entonces hay muchas sombras que nosotros podemos mirar en el arca del pacto, en el tabernáculo, en los colores, en los utensilios que habían, en muchos sucesos de personajes, en vida de personajes, David, Moisés, Abraham. En todos se ha revelado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero como lo está diciendo, es una sombra. Hasta cuando vino el Señor Jesucristo ya no se iba a ver por sombra, sino ahora se iba a ver claramente. Ahora, de que cuando Él fue sepultado, ¿dónde está el cumplimiento? Ya hablamos de que en Salmos y que en Jonás habla de que Él fue sepultado, y habla aún del tiempo, de que iban a ser 3 días, 3 noches. Y el cumplimiento también lo encontramos en Efesios 4, Nuevo Testamento, Efesios 4, versículo 9 al 10. Efesios 4, versículo 9 al 10. Y que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que desciende, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. El Señor Jesucristo
nos muestra, y la Biblia nos muestra en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que él fue sepultado, que a él lo dejaron en un sepulcro prestado, no era de él, pero prestado, y que fueron a buscarlo y que no lo encontraron, pero que ahí fue sepultado. Entonces encontramos muchas pruebas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que vienen anunciando sobre la veracidad del Mesías, y por eso para nosotros es bien importante entender el por qué lo creemos, por qué creemos lo que creemos. Y ahora vamos a mirar esta cuarta parte, que es el tema de la resurrección, la profecía y el cumplimiento. Entonces, dentro de la profecía, Oseas 6:2, vamos a mirar dos profecías acá también. Oseas 6:2 dice: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Oh, qué casualidad. ¿A qué estaba apuntando este texto? Estaba apuntando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Era una sombra, era un evento profético que se estaba anunciando de que el Señor Jesucristo iba a resucitar. El Salmo 49:15 también lo expresa: pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. Y hay un cumplimiento. En el Nuevo Testamento encontramos, en el texto que estamos leyendo, en el texto que le invito a que usted empiece a leer, empiece a revisar ahí, 1 Corintios capítulo 15, versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó. Lo que implica es de todo. Es bien importante tener claro que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nació, pero es importante que esto trae unos resultados para aquellos que creemos en Él, los que creemos y hemos nacido de nuevo, los que Dios nos ha transformado por su obra divina, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, como lo dice el libro de Tito, sino por su misericordia, por el lavamiento de su regeneración, por la obra del Espíritu Santo, quien nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, quien nos llamó. Entonces implica que aquellas personas que han sido llamadas por Dios, esto quiere decir que estas personas, número 1, nacieron de nuevo. Eso implica un nuevo nacimiento. Y si realmente crees que Jesús resucitó con poder y venció la muerte, lo esperas. ¿Sabes por qué lo esperas? Porque tu vida ha sido transformada por la obra del Santo Espíritu de Dios. No es un conocimiento meramente intelectual, conceptual. No, es una transformación espiritual, porque has pasado de muerte a vida. Y sabes que estás muerto al pecado, porque has nacido de nuevo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué maravilloso! Hemos nacido de nuevo, hemos pasado de muerte a vida, ¿sí? Pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces implica un nuevo nacimiento. Número 2, implica saber que venció la muerte y tiene poder sobre la muerte. Es mayor, está por encima de la muerte. La Escritura dice que uno de nuestros enemigos es la muerte, y trajo consigo a la humanidad esa separación de la relación con Dios, de la distancia, el distanciamiento que hay con Dios. Pero fue justo. Si moríamos, no es por algo injusto, sino porque es justo. La Escritura dice en Juan capítulo 8, el que hace pecado, esclavo se hace del pecado. La Escritura dice, porque la paga del pecado es la muerte. La Escritura dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23. Y tal vez lo conoces de memoria. ¿Sí? Todos vamos a morir, a menos que el Señor venga pronto y nuestros cuerpos sean transformados, como lo dice la Escritura. Pero si el Señor no viene antes, vamos a morir. Ninguna riqueza, ningún poder, ninguna posición económica, ni ningún apellido nos podrán hacer escapar del alcance de la muerte. Ahora le voy a decir algo. Cristo resucitó y la muerte no pudo detenerlo. Gloria a Dios. No tenemos que tener temor a la muerte.
No, la Biblia dice que estimado es para Dios la muerte de sus santos. El apóstol Pablo, algunos quizás lo tildarán de locos, la psicología, la psiquiatría, los que estudian al hombre en su ser, todas estas ciencias dirán, este hombre estaba loco, deseaba morirse, llevémoslo a un psiquiatra. Bueno, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es que estuviera loco, es que amaba a Dios, es que sabía sobre la importancia de estar con Dios. Ahora, él no está promulgando, no está dándole cuerda a aquellas personas que dicen, ay, entonces yo también quiero ver a Dios, entonces me mato, atento contra mi vida. En ninguna manera. Pablo tiene muy presente lo que dice la Escritura, porque él sabía que no podía atentar contra su vida. Y lo que está diciendo es que en el tiempo que Dios tenga señalado para llevárselo, está dispuesto para irse con el Señor, como nosotros. Porque nuestra preparación no tiene que ver simplemente con que yo tomo la decisión. No, Dios viene perfeccionándome. Dios nos va enseñando. Él saca estos temores. Pero ¿cómo? Tenemos que afianzarnos en lo que dice la Escritura. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor, pero el perfecto amor tiene un nombre propio, es Dios. Pero ¿cómo conocemos a Dios? Por medio de la Escritura. Por tanto, para crecer en fe hay que crecer en la lectura, en el conocimiento, en la investigación de la Escritura. Y ahí podemos corroborar, saber y entender que nuestro Rey resucitó. 1 Corintios 15 habla sobre esto. Versículo 55 al 57, dice sobre la victoria del Señor Jesucristo. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, está haciendo un paréntesis dentro de una circunstancia difícil, donde la muerte quizás está ganando, pero le pregunta al Señor, pero pregunta, ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está? Antes tenía la victoria, pero ¿dónde está ahora? Ya no tiene victoria, ya no tiene victoria. ¿Dónde está el aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, es lo que lo mata, es el veneno que se mete por el cuerpo y que lo va deteriorando y lo va matando y lo va separando de todo, no solamente del ser querido, no solamente de los amigos del contexto de la iglesia, sino también de Dios. Tenía una victoria, pero ahora, después de la muerte del Señor Jesucristo, ¿dónde está esa victoria? Es lo que pregunta el apóstol. Y dice que la Escritura, pero a Dios gracias, a Dios gracias, que nos da la victoria, pero es a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de que Él resucitó. Por eso es tan importante creer en su resurrección. Número 3, entonces hacemos un repaso. Número 1, implica un nuevo nacimiento. Número 2, implica saber que Él venció la muerte y tiene poder sobre ella. Número 3, implica saber la resurrección, ¿no? ¿Qué implica creer en su resurrección? Implica saber que somos justificados por el Señor Jesucristo a través de su resurrección. Vuelvo y lo digo, porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23, Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, entre vuestro pecado y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Oh, tremendo, qué triste. Nuestro pecado generó división. Nuestras iniquidades generaron división, aún para alejar su rostro, para no oír. La Biblia dice que la condición de el hombre sin Cristo es ser llamado hijos de ira. Efesios 2:3 dice, éramos por naturaleza hijos de ira. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, por nuestros pecados, la humanidad fue separada de Dios. El pecado, cuando entró al mundo, hubo una separación, una muerte.
Y el hombre era incapaz de entrar en relación con Dios, porque todos pecamos. El muerto no busca al vivo, fue el que tiene la vida, el que se acercó a darnos la vida, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿qué es pecar? Es quebrantar la ley, es errar al blanco, es ir en contra de la voluntad de Dios, y todos pecamos. Y por causa del pecado viene la justicia de Dios, viene la ira de Dios. Romanos 4:25 es un versículo supremamente importante. Dice la Escritura, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mire, Él fue entregado, su cuerpo, su sangre, su vida, fue entregada por mi pecado, por mi transgresión. ¿De qué? De la ley, de infringir las normas de Dios. Y Él fue entregado por eso, pero resucitado para propósito, para nuestra justificación. La justificación está ahí al lado. ¿Qué significa justificación? Justificación significa que un juez supremo que tiene la autoridad declara inocente a alguien que se le dio un veredicto, quizás de culpable. Eso le voy a dar un ejemplo en lo natural. Me gusta a veces utilizar este ejemplo. Es como si tu hijo perdiera el año, recibes las notas al final del año y perdió las materias, no ganó ni una, perdió todas las materias. Y tú vas a la tienda y le compras una bicicleta y le dices, hijo, te quiero regalar la bicicleta. Y uno dice, ¿qué? O sea, ¿por qué? O sea, el hijo, o sea, ¿por qué me vas a regalar una bicicleta? No me lo merezco. No me lo merezco. ¿Sabe? La gracia de Dios, mi ejemplo se queda corto, claro, es corto. No hay un ejemplo en la tierra que alcance a describir la maravillosa obra que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo. El regalo de la gracia es tan maravilloso, es tan poderoso, que nuestra mente no alcanza a comprenderlo. Pero es grandioso lo que podemos comprender, con lo que podemos analizar, con lo que podemos asimilar. Con eso nos sirve para darle la gloria y la honra. Nos justificó perdiendo el año nosotros, siendo destituidos de la gloria de Dios, que es ser destituido. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituido significa que no puedes entrar al cielo, porque pecaste, no puedes, no hay ninguna obra que tú hagas. Así des 1000 mercados, así le compres casas a mucha gente que no tiene casa, pero aún así pecas. Y si pecas, así sea con un solo acto pequeño, te haces culpable de todo el resto y te haces no merecedor del cielo. Así hagas muchas cosas buenas, te haces merecedor del infierno. Destituido significa que no puedes entrar. Pero la Escritura dice que el creer, ¿qué implica creer en su resurrección? Que somos justificados gratuitamente por la obra de nuestro Señor Salvador Jesucristo, por creer en Él. Así que tenemos que darle muchas gracias por las obras que Él hace en cada uno de nosotros. Démosle gracias, un momentico, dígale al Señor gracias. Dígale, Señor, te agradezco, gracias. Ayúdame a creer más y más en ti, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué implica? Número 4, implica que Dios ha dado su Espíritu Santo a todos los que en Él creen. ¿Qué implica creer en la resurrección? Que Dios nos ha dado su Espíritu. Él lo prometió. Recuerde, antes de ir a la cruz, Él les dijo muchas veces a sus discípulos, no los dejaré solos. Juan 14:18 dice, no los dejaré huérfanos. Y Él prometió enviar al Espíritu Santo. No solamente lo profetizó, no solamente lo prometió, Él lo cumplió. ¿Para qué? El Señor Jesucristo tenía un gran trabajo que hacer en la tierra y sabía que el trabajo todavía no terminaba. Y necesitábamos una guía, una dirección. Envía su Santo Espíritu. Es Dios también quien obra en nuestro corazón,
quien es también nuestro maestro, a quien le decimos gracias por llevarnos a Jesús. El Espíritu Santo da testimonio de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, es quien nos lleva a Cristo. Y le damos gloria al Padre por enviar a su Hijo, por enviar a su Espíritu, porque a través del Espíritu Santo somos convencidos de que nuestros actos son actos pecaminosos. Mire lo que dice la Escritura en Hechos 2:33. Búsquenlo. Hechos 2:33. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. ¡Ah, qué maravilloso! Así que exaltado Jesús, exaltado a la diestra de Dios, a la diestra, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Él ha derramado esto a ustedes que ven y oyen. O sea, Él prometió enviar al Espíritu Santo y ahí, en lo que estamos leyendo, Él lo cumplió. Entonces el Señor Jesucristo continúa su obra en la tierra a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Cristo, el Señor Jesús, ayuda a su pueblo por el Espíritu, dándonos fuerzas, convicción. Es una guía para vivir una vida que agrada a Dios. Es quien nos lleva a Él. Y tenemos que darle gracias a Dios por eso. Solamente a través de su Espíritu somos dirigidos hacia Él. Juan 15:26 dice la palabra: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Qué maravilloso, el Espíritu Santo viene y dará testimonio a través de estudiar las Escrituras. Necesitamos ser transformados, nuestra mente debe ser transformada. ¿Y quién transforma nuestra mente? El Espíritu Santo de Dios. Pero también implica, en esto que sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros, implica entender de que no estamos solos. No estás solo. No estamos solos, el Señor está con nosotros. Número 5, ¿qué implica creer en su resurrección? Número 5, implica que los creyentes están unidos con Cristo. Amén. ¿Le puede dar gracias a Dios por eso? Cuando creemos en Cristo, cuando Dios nos ha convencido, cuando Dios nos lleva a Él, somos unidos a Él por fe. O sea que cuando el Señor nos ve, ya nos va a ver a través de ¿qué? A través de la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por medio de su sangre. La Escritura dice en el libro de Hebreos que eso que estaba en el medio, ese pecado fue quitado. ¿Por quién? Por su sangre, por su sacrificio, porque fue molido, porque fue maltratado, porque entregó su vida. Y ya nos puede ver santos, lavados, restaurados, regenerados a través de su Hijo. Eso significa que hemos muerto con Él y que vivimos con Él. Romanos 6:8 lo dice. Romanos 6:8. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Solamente esto es posible a través de la resurrección del Señor Jesucristo. Solamente. Nosotros recibimos la justicia de Cristo a través de creer en su resurrección. Creer en toda la obra, ¿no? En toda la obra, no es un pedacito. No es que yo creo en su nacimiento, pero no creo en sus profecías, en su mensaje. No, yo creo en su resurrección, pero creo que lo que de Él se hablaba era historia. No, creemos en la unidad de la doctrina, que todas sus palabras, la suma de su palabra es verdad. Primera de Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, acá está, justificación, santificación y redención. Qué maravilloso, y hay que estudiarlas todas. Pero dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, mas por la obra del Espíritu Santo, mas por Él, Padre, estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Qué maravilloso. 2 Corintios 4:14 dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús,
a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. No, qué maravillosa promesa, mire. Y aún hay promesa, hay profecía que nos va a resucitar y que estaremos juntos con Él. Y esto es precioso y es maravilloso. Entonces implica que estamos unidos para exaltarle, para adorarle, para bendecirle a Él. Dele gracias a... Yo no sé si usted está asombrado, pero a mí me encanta descansar en la obra del Señor Jesús, descansar en sus palabras. Su palabra es maravillosa. Usted puede encontrar muchas más implicaciones, solamente quiero mostrarle algunas. Quizás a grosso modo, claro, cada una de ellas es para estudiar, cada una de ellas es para indagar, para profundizar. Y cada vez que indagamos y profundizamos vamos a encontrar una riqueza inigualable. La perla de gran precio es Él, es el Evangelio, es el reino de Dios. Ahora, miremos la número 7. ¿Qué implica creer en su resurrección? Tal vez te parecerá lógico, pero implica que nuestra vida ha sido transformada. Claro, estamos hablando de que previamente hablamos de que nacimos de nuevo. No estamos hablando de una obra de rehabilitación, no, estamos hablando de algo de regeneración, pero cuando hablo de regeneración estoy hablando de una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nuestra vida está siendo transformada. Cuando creemos en cada una de las obras de nuestro Señor Jesucristo, entendemos que no somos transformados porque a mí se me ocurrió, porque yo digo, voy a dejar de hacer esto o aquello, y aún así hay una lucha interna que no podemos desaparecer, o un vacío interno que no podemos desaparecer. Pero cuando la obra del Espíritu Santo viene sobre nosotros, aún con errores, aún con fallas, aún con pecados, aún con circunstancias adversas, a veces con pensamientos en contra del mismo Dios que están mal, pero nuestra vida va a ser transformada, nuestra vida va a mejorar día tras día por la relación que llevamos con Dios, de la obra que el Espíritu Santo viene haciendo en nosotros, estando persuadidos, seguros, convencidos de esto. El que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. ¿Quién la comenzó? Él la comenzó, yo no la comencé. Escúcheme, la buena obra, la obra de la vida eterna, la comenzó Él. Es un regalo de Él, por Él y para Él, sostenida en Él. Y quien me hace perseverar es Él. O sea que la gloria es para Él. Y eso profesamos y eso creemos. Y debemos persuadirnos de esto. Préndaselo en memoria, Filipenses 1:6. Estando persuadidos, seguros, convencidos, preparados de esto. El que empezó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día que nos encontraremos, seremos perfeccionados. Tal a la imagen de quien es Él, como Él nunca. Pero le adoraremos y le exaltaremos por la eternidad, porque nos da la plena confianza, seguridad, la certeza de que en medio de este cascarón, de esta pecaminosidad, Dios ha tenido misericordia. Somos vasijas de barro, esto es una vasija de barro, y este hombre exterior se desgasta, se corrompe, se corroe por la presencia del pecado, pero en Dios ese hombre interior se va renovando día tras día. Y le doy gracias a Dios porque el único que puede perdonarnos, llevarnos a un cambio total, solamente es Dios, solamente es Dios. Nuestra seguridad debe estar siempre en Él, en el Señor Jesucristo. El mal aumenta, pero la obra del Señor Jesucristo en nosotros nos afianza, su palabra nos afianza en Él, para llegar a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Número 8, ¿qué implica creer en su resurrección? La resurrección de Cristo significa que creemos
que Él nos va a resucitar. Así como Él murió, así como Él estuvo sepultado, pero también resucitó. Si el Señor no ha venido, y se escribió, esto es un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Claro, cuando el Señor Jesucristo venga, el que estaba vivo en ese tiempo, si estamos nosotros, algunos lo llaman que estamos en la generación de la higuera, espero poder en los próximos días estar presentando algunos videos sobre la semana 70 de Daniel. Presentaré algunas pruebas bíblicas sin ser tan dogmático, pero necesitamos revisar sobre este tema de las profecías de Daniel y estas profecías apocalípticas. Pero su esperanza y mi esperanza, ¿en quién está? En Cristo. El Señor Jesucristo te dijo y me dijo que nos va a resucitar y nuestros cuerpos van a ser transformados. Claro, porque estos cuerpos se han manchado y sangre ni carne pueden heredar el reino de los cielos. Tiene que ser transformado. Quizás esas arrugas o esas imperfecciones o el diente torcido, eso ya no, esas imperfecciones que se han heredado por presencia de algo que quizás se dañó. No lo sé, pero lo que sí sé y que sí estoy seguro es que habrá perfección en ese nuevo cuerpo. Habrá una completa santidad en ese nuevo cuerpo. No implica que no debemos buscar y trabajar en nuestra santidad. Claro, debemos honrar a Dios y aún pedirle perdón por nuestros pecados. Pero implica su resurrección, implica creer que así como Él resucitó, nosotros también seremos resucitados por Él. Mira, 1 Corintios 15:20. Dice la Escritura, 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y me gusta esta palabra que viene a continuación. Primicias de los que durmieron. Es hecho, primicias. Es la primicia. Él fue la primicia sobre todo. Ahora, ¿por qué utiliza esa terminología? Esa es una terminología de una fiesta, de un momento determinado de una ofrenda que se hacía, la fiesta de las primicias. Y la Biblia enseña que estas fiestas eran una sombra. El Pesaj, que representaba al Cordero, este Cordero que iba a morir, que iba a ser sacrificado y que su sangre era necesaria que fuera derramada por nuestros pecados, y era una sombra. Y Jesús cumplió las fiestas, aún la fiesta de las primicias. En Él se cumple la fiesta de las primicias, en Él es que se cumple. Cristo es esa primicia de la resurrección, venciendo la muerte. Y al vencer la muerte nos prometió que también nos iba a resucitar. O sea que la muerte tampoco tendrá más poder que lo que Él dijo, de quien lo venció. Por eso podemos entrar al reino de los cielos. Fue a través de que creemos que Él también resucitó. Y podemos disfrutar de una plena certidumbre de estar junto a Él, con cuerpos glorificados. 1 Corintios 15, 42 al 44. Así también, en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucita en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Amén. Hay cuerpo que animal. A veces somos aún peores y nos comportamos aún peores. Y necesitamos pedirle a Dios perdón. Pero aún este cuerpo natural va a envejecer y va a morir. Pero eso que se sembró en corrupción se va a resucitar en incorrupción. Esa palabra significa que ya no hay corrupción. Ya no hay una forma en que lo corrompan, de que lo corroan, de que lo dañen, de que muera nunca más. Ya no hay esa forma. Ya no puede haber, ya no se va a corromper más. Y le doy gracias a Dios por esas promesas. Gracias al Señor por su palabra. Gracias al Señor porque
porque nuestra fe no es en vano. En esta vida sufrimos dolores, enfermedades, pero en la vida eterna no la sufriremos. Hay una canción muy antigua que dice: allá no habrá llanto ni dolor, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será el Consolador. Eso dice la Escritura, que Él limpiará todas las lágrimas, y le damos gracias al Señor. Seremos transformados, y hay que darle gracias al Señor, porque si Él lo prometió, Él lo cumple. Número 9. ¿Qué implica creer en su resurrección? Implica que nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros y nos acerca al Padre. Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mire, este versículo está supremamente cargado de la obra de nuestro Señor Jesucristo, y es supremamente teológico. Dice: por lo cual puede también salvar, por lo cual es Él, por lo cual Él puede que salvar. Quien salva es Él. ¿Cómo salva Él? Perpetuamente. Él salva, entrega una salvación perpetua a los que por Él se acercan a Dios. O sea que se acercan a Dios es por Él, entonces todo viene de Él, una salvación perpetua, duradera, y es por Él que se acercan a Dios, viviendo siempre, eterno, siempre para interceder, intercede siempre por ellos. ¿En dónde está el peso de las acciones humanas aquí en ese versículo? En ningún lado. Porque aún el acercarnos a Dios fue por Él. Y Él aún así sigue intercediendo porque conoce que somos débiles. Pero eso también nos debe dar alegría y gozo saber que Jesucristo nos ha entregado una salvación eterna. No para hacer todo lo que nosotros querramos, claro que no. Porque el que ha nacido de nuevo, su vida ha cambiado. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y es maravilloso ver cómo la Escritura lo expone de una manera tan clara, tan evidente. ¡Wow! ¡Qué salvación tan grande! ¡Qué regalo tan grande! Pero Jesús es más grande, es más hermoso, es más maravilloso, e intercede por nosotros. Número 10. ¿Qué implica creer en la resurrección? Este es un punto supremamente importante. Implica que Jesús un día va a juzgar al mundo. ¿Cómo así? Usted me dirá, ¿esto qué tiene que ver? Porque si creo que el Señor Jesús va a resucitar, ¿esto qué significa que Él va a juzgar? Mira, te lo voy a responder con la Escritura. Hechos 17, 30 al 31. Hechos 17, 30 al 31. Dice la palabra del Señor: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes, uno, que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Él lo ha establecido, que un día va a juzgar al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres. Mire, nadie quedará sin excusa, porque Dios mismo se encargó. ¿Cómo? De alguna manera, Dios se encargó, dice, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿Sabe? Una de las pruebas más grandes que yo creo es la prueba histórica que encontramos en las fechas, en el antes de Cristo y después de Cristo. Es maravilloso entender cómo el Señor es el Dios de la historia, y Él se encargó de mostrar esa revelación especial. Sí, hay una revelación general de lo que Dios creó, la naturaleza, los ríos, el campo, las estrellas, los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, la creación entera. Pero el hombre se corrompió y dejó de ver a Dios en las cosas creadas, y empezaron a darle culto y honra a las cosas creadas por encima de Dios, y por eso su mente fue entenebrecida y su mente cambió
darle la gloria a Dios y empezaron a darle honra a los animales, a cuadrúpedos, a reptiles. Eso dice Romanos capítulo 1. Usted puede leerlo. Del 1 al 3 presenta la gran culpabilidad del hombre y queda, dice el capítulo 2, que somos, que no podemos ser justificados por nuestras obras. Inexcusables somos. No hay excusa que saquemos nosotros que sea válida delante de Dios. Y esta señal, la de su resurrección, es bien importante. La señal que Dios nos dio para confirmar su juicio fue la resurrección. ¿Sí? La resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de los muertos. Porque así se estableció. Vino a mostrarnos el camino de salvación. Vino para morir por nuestros pecados y para resucitar con poder y llevarnos al Padre y darnos la vida eterna. Pero vendrá a juzgar. Dice la Biblia que a los vivos y a los muertos. Si una persona no cree en la resurrección del Señor Jesucristo, si cree que es un cuento de hadas, y cuando pienso en los que no creen en la resurrección, en esa parte, pues pienso mucho en los saduceos. Eso hace parte de la doctrina fundamental de los saduceos, opuesta a los fariseos. Estos saduceos que se creían los justos, que es algo de lo que traduce el significado de saduceos, y algunos creen que vienen desde las épocas de Nehemías y Esdras con un sacerdote Sadoc, y que desde allá vienen los tiempos de esta secta, pero que se pervirtió por tradiciones, por cábalas, por fetichismo, por tradiciones de ancianos, por Talmud, etcétera, pero no por lo que estaba escrito. Esos no creían en la resurrección del Señor Jesucristo. Los testigos de Jehová tampoco creen que no existe el infierno, que ya desapareció, si no fue escogido dentro de los que se van a salvar, que son solamente 144,000 y ya, etcétera. Pero no, es supremamente importante entender la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto debe causarle un temor profundo al que no lo cree. ¿Por qué? Porque se va a exponer a la ira de Dios directamente. Sufrirá la eternidad en el infierno, en el lago de fuego. Un castigo eterno por todos los pecados. Pero solamente gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo tenemos redención, tenemos perdón de nuestros pecados. Solamente es a través de Él. Hay que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, hay que pedirle perdón. Hay que decirle: Señor, perdóname. Fue por mi culpa que moriste en una cruz. Tal vez suena muy fácil como lo estoy diciendo, pero te has puesto a pensar en lo que has hecho, en tus pecados, mis pecados, las cosas que yo he hecho que nadie sabe, las cosas que tú has hecho que nadie sabe y que te haría vergüenza exponerlas. Sí, piensa en esas. ¿Qué harías si te pararas en una ventana y te diría: ven, cuenta tus pecados? Para ti sería fácil reunir a tu familia y decir: quiero contarles todo mi pecado, toda mi maldad. No lo sé, pero creo que no. Y es necesario confesarle a Dios nuestros pecados. Y es necesario apartarnos de esos pecados. Y es necesario correr a los brazos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos llama. Porque Él resucitó con poder. Me gusta ver cómo el Señor Jesucristo, de una manera maravillosa, le dijo a esta mujer que la iban a lapidar. Y así decían las normas, así decía la ley. Y el Señor Jesucristo levanta su rostro y le dice: ni yo te juzgo, ni yo te juzgo. Pero era necesario dejar de pecar. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude, porque solos no podemos. Necesitamos pedirle al Señor que nos libre, que nos salve, que nos rescata. Dios te puede rescatar, Dios te puede ayudar. Él lo hace. Juan 11, 25 y 26. Dice la Escritura: Jesús contestó:
Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la pregunta que termina en este texto es, ¿crees esto? ¿Crees esto? Pero, ¿cómo lo crees? ¿Realmente tu naturaleza ha cambiado? ¿Realmente sí? ¿O eres religioso? ¿O simplemente estás cambiando hábitos comportamentales, pero no has nacido de nuevo? Mira, estamos en tiempos complicados y no quiero decirte que se van a mejorar. Vienen tiempos más difíciles. Estamos en los últimos tiempos. Tienen que ocurrir muchas más cosas, claro, tienen que ocurrir cosas y tú también creerás eso, pero cada día que pasa, cada hora que pasa, cada segundo que pasa, el momento que ya pasó, cada día nos acercamos más a su presencia. Y un día le vamos a ver. Es tiempo, iglesia, de que entendamos de que no nacimos para estar encerrados en cuatro paredes. Nacimos para proclamarle al mundo que Jesús vive, que la paga del pecado es muerte, que hay condenación, que hay infierno, que hay destrucción, que va a haber dolor, pero que nuestros pecados han hecho separación, que es horrenda cosa caer en las manos de un Dios vivo, que a los tibios Dios los vomitará de su boca. No manosees más el pecado, no manoseemos más la inmoralidad, no manoseemos más lo que no está bien. Hay que pedirle al Señor que nos dé fuerzas. Y la Biblia dice, haced morir pues las obras de la carne. Necesitas llenarte de fe, no de Netflix. Necesitas llenarte de la palabra del Señor, no de música, por más cristiana que sea, pero la fe viene por el oír de la palabra, Pasa tiempo conociendo a Dios, pasa tiempo investigando sobre el Señor, pasa tiempo. Es necesario entregar nuestra vida y más hablarles a nuestros amigos, a los que nos escuchan. Es necesario que aunque la gente se ofenda, que se ofenda, pero necesitamos decir la verdad. Y la verdad es Cristo. La verdad es Cristo. Oh Padre, ayúdanos. Haznos nacer de nuevo. Por favor. Por favor. A cada uno de los que escuchamos, de los que creemos, convéncenos. Santo Espíritu de Dios, por favor. Gracias por el sello de tu Santo Espíritu en nosotros. Gracias por interceder por nosotros. Gracias por darnos vida eterna. Gracias por hacernos nacer de nuevo. Gracias por darnos seguridad en la salvación. Gracias porque un día nos resucitarás y estos cuerpos mortales serán transformados. Gracias, 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 Señor Jesucristo. Pero, mira, todo esto es maravilloso, pero también implica algo muy importante que tenemos que tener presente y no se nos puede olvidar. Y dije esto para lo último también. Número 11. ¿Qué implica creer en la resurrección? Implica que tenemos una enorme responsabilidad. Tenemos una enorme responsabilidad, no se te olvide. Es la responsabilidad con la cual estamos en la tierra. Colosenses 3:1. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, resurrección, ¿la ves? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Tremenda lucha, es una responsabilidad tremenda. Entonces nos enredamos con tantas cosas. El Señor dijo, no os afanéis. ¿Y qué hacemos? Nos afanamos. El Señor dijo, cada día trae su propio afán. ¿Y qué hacemos? Desesperarnos mañana, pasado mañana en todo. El Señor dijo que Él nos sustentará. ¿Y qué hacemos nosotros? Desesperarnos. Usted dice, pero pastor, está
está en papel no, Jesús está vivo, Él resucitó, entiende, Él resucitó, no es papel, es real, es la palabra viva, Él es el Logos viviente, Él es la palabra del Señor que actuó, que caminó, que murió, que resucitó y que su palabra se confirma por los siglos de los siglos. Cielo y tierra pasarán, sus palabras no pasarán. Primero se envejecen los cielos, primero se acaba la tierra, antes que su palabra. Hay una responsabilidad que nosotros tenemos, una tarea, y esa tarea es predicar, y predicar, y predicar el Evangelio. No se trata de que empecemos a buscar nuestro perfeccionamiento o nuestra realización personal. Dios es nuestra realización. Es Dios quien nos perfecciona. No se trata de que estés corriendo en búsqueda de la felicidad o detrás de una vida feliz o exitosa, sino más bien estar dispuesto a entender que este mundo pasará y todo lo que hay en él, todo pasará. El que cree en él, como dice la Escritura, tiene vida eterna. Porque a Dios le plació salvar por la locura de ¿qué? De la predicación. Hoy la gente se va a enredar en tantas cosas, en deudas eternas. Algunos de los estudiosos, de los eruditos, cada vez están hablando y están diciendo que el tiempo del Señor ya está muy cerca, demasiado cerca. Y debemos estar atentos, iglesia. Debemos estar atentos a lo que el Señor nos está llamando. A predicar con nuestra familia, a orar con nuestra familia, a pedirle al Señor perdón. Porque a veces no hacemos lo que nos corresponde hacer. Si haciendo lo que nos corresponde hacer, somos llamados siervos inútiles. Somos siervos inútiles, porque eso nos humilla. Eso nos muestra nuestra condición. Si somos siervos inútiles, ¿cómo será si no haces lo que te corresponde hacer? ¿O haces todo lo que te corresponde hacer? ¿Lo haces? ¿Le predicas a todas las personas que te cruzas en la calle? ¿Lo haces? Cuando te subes en una buseta, en un taxi, en un Uber, cuando vas en un avión, con tus amigos, con toda la gente, en la universidad, con todos, ¿lo haces? ¿Haces lo que te corresponde hacer como hijo de Dios el 100%? No. Todavía tenemos una gran responsabilidad, una gran tarea que hacer. Y esta generación nos correspondió vivirla. ¿Y qué? Si vamos a padecer por causa de Cristo, si lo padecemos, ¿y qué? Y que si van a marcarnos y nos van a no sé qué, y si no, ¿y qué? O sea, tu fe está basada en Cristo, en el poder de su resurrección. Serían locos los discípulos, los apóstoles, de ponerse a exponer su vida en algo que no hubieran visto, que no hubieran creído, en alguien que dijo que había resucitado y ellos ni lo vieron. No. Transformó sus vidas. A Pedro lo transformó totalmente. A Tomás lo transformó totalmente. A los discípulos los transformó totalmente. A todos los transformó totalmente. Aún estos que se habían ido de Jerusalén, que iban camino a Maús, y él les hablaba y no sabían que hablaba con ellos, pero los transformó. Y ellos decían, hubo algo que ardía en nuestros corazones cuando nos hablaba. A Pablo lo transformó. Impresionante, el Señor transforma totalmente, pero necesitamos predicarlo, es nuestra responsabilidad. Él nos ama, Él nos ama. Yo estoy seguro que nos ama con todas sus fuerzas. Tú puedes amarlo también con todas tus fuerzas. Alguna vez escuché algo que me gustó tanto y lo llevo en mi corazón y en mi mente, y es: Cristo dio todo por mí. No hay sacrificio que yo pueda hacer tan grande que se compare a lo que Él hizo por mí. Jesús pagó todo. Jesús lo pagó todo. Él pagó el precio.
Él lo pagó por mi culpa. Y yo le doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho. ¿Serías posible de hablarte a ti mismo y decir, estoy dispuesto a desgastar mi vida para Dios? ¿O todavía hay argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios? ¿Sería posible decir, si esta vida se desgasta, que se desgaste para Dios? Publicaré en mis redes tus alabanzas, publicaré en mi entorno cosas que te den honra a ti, no pondré delante de mis ojos cosas injustas, como lo dijo el salmista. Me enamoraré de tu palabra, como el salmista llegó y dijo, dulce me es a mi paladar tu palabra. No lo hablaron hipócritamente, lo dijeron porque lo vivían, lo creían, porque amaban a Dios, amaban al Señor. ¿Sabe? Quiero terminar con esto. Yo admiro quizás a muchos hombres de Dios que han pasado a través de la historia, pero quizás no se trata de esperar una gran posición en el cielo, eso es lo de menos. De tener una gran mansión o calles de oro, eso es lo de menos. Aquí en la tierra puedes honrar y hacer sonreír a Cristo cuando te comportas, cuando eres, cuando amas a Dios con todo tu ser. Hazlo sonreír. Pero no se te olvide que solo somos pequeños siervos de Dios. No se te olvide. Somos pequeños siervos de Dios. Padre, Rey de gloria, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tus siervos. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu. Padre, gracias por tu Hijo eterno. Gracias por ti, por ese plan precioso. Gracias por lo que no entendemos y porque no tenemos que entender todo lo que tú haces. Creemos que lo que tú haces es perfecto y queremos honrar con eso. Ayúdanos a agradarte, ayúdanos a hacerte sonreír. Ayúdanos a humillarnos cuando cometemos pecados y a ir ante el trono de la gracia, esperando recibir el oportuno socorro. Gracias por tu protección, gracias por tu provisión, gracias por las circunstancias difíciles, gracias por los problemas, gracias por todo lo que ha ocurrido, porque todo nos ha llevado y nos ha servido para bien. Señor, ayúdanos a comprender que esto y muchas cosas más son tan importantes, son tan importantes. Te bendecimos a ti, te adoramos a ti, te exaltamos a ti. Eres maravilloso. Escucha, Señor, la oración de cada una de las personas que está levantando en este tiempo, Señor. Escucha sus oraciones. Oran por sus hijos, por su familia, por sus hermanos, por sus parientes. Oran también por sus enemigos, oran por los que están lejos, oran por los médicos, oran por los que están en eminencia, por sus presidentes, por sus diputados, alcaldes, concejales, por las personas que están en el gobierno. Oran por las personas que están en la calle atendiendo, distribuyendo alimentos. Oran por aquellas personas que les ha fallecido un ser querido. Señor, estamos en tus manos. Guíanos, dirígenos y ayúdanos a estar en todo tiempo preparados. Solos no podemos. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias. Gracias por ti. Eres bueno, eres maravilloso. Gracias porque inmolado fuiste, Cordero de Dios. Te levantaste con poder y queremos darte toda la honra, toda la adoración, toda la alabanza sean para ti. Bendito en el nombre de Jesús. Adora al Señor por un momento. Mientras suena la canción, adórale en el nombre de Jesús. Amén y amén.